remoción del vocal Fausto Murillo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social encendió algunas alarmas. Se ha señalado que esta acción tendría como objetivo la intención de influir en fallos judiciales relacionados con actos de corrupción, en los fallos judiciales del correísmo, para ser más precisos. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, nos acompaña esta mañana. Doctora Maldonado, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. La salida del doctor Murillo tiene la intención de presionar la revisión de los fallos judiciales de los sentenciados del gobierno anterior por casos de corrupción, doctora. De ninguna manera, Lenin. Yo lamento tanto la desinformación que se ha generado ante los ciudadanos. Ciudadanos, está ante ustedes María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. De ninguna manera la remoción de un vocal, porque además corrijo, el anuncio decía Corte Nacional de Justicia. No, es la remoción de un vocal del Consejo de la Judicatura, puede constituir de forma alguna una injerencia o cambios en la administración de justicia. Voy a ser breve. Los usuarios de justicia transitan por una vía, como nuestras carreteras. Por un lado está la Administración de Justicia con los órganos jurisdiccionales como la Corte Nacional, y por otro lado, exactamente al otro lado de la carretera, se encuentra el Consejo de la Judicatura prestando el servicio de justicia. Me llama mucho la atención y rechazo enfáticamente la pretensión siquiera de indicar a la ciudadanía de que porque se remueve una vocalía se cambian los fallos. Eso quisiera decir, ciudadanas y ciudadanos, que estamos echando al traste la independencia judicial por la que hemos luchado desde el primer día de nuestra gestión y lo seguiremos haciendo. Doctora, ¿existe la intención, le pregunto, de remover al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela? Porque esa es otra de las cosas que se ha venido diciendo durante los últimos días. Desafortunadamente se ha venido desinformando, mal informando a la ciudadanía. El presidente Iván Saquicela tiene todo nuestro respaldo. Además, fue designado en un proceso democrático por parte de la mayoría, por unanimidad, del Pleno de la Corte Nacional de Justicia para un periodo de 3 años, que es su periodo constitucional. Nuevamente, ciudadanas y ciudadanos, y gracias a Ecoavisa por permitirnos este espacio para clarificar tanta desinformación. El presidente Saquicela tendrá que cumplir su periodo, porque así lo manda la Constitución y la ley, y porque el Consejo de la Judicatura es respetuoso no solamente del orden jurídico, sino además de las autoridades y de los órganos. Doctora, el día de ayer, Lenin, justamente sobre eso quería preguntarle, sobre la reunión de ayer de los plenos del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. Allí se habló de fortalecer la institucionalidad, de garantizar la independencia judicial y el acceso a un servicio de justicia eficiente y oportuno. ¿Cómo hacerlo? Así es, Lenin. El día de ayer, el Pleno del Consejo de la Judicatura, ya conformado con sus 5 vocales, con el nuevo delegado del Ejecutivo, el doctor Javier Muñoz, y la suplente del doctor, abogada Elsie Celi, el Pleno del Consejo, acudimos al Pleno de la Corte Nacional precisamente para mostrar nuestro compromiso y reiterar nuestro respeto a la Corte Nacional de Justicia, y no solo a la Corte Nacional de Justicia, juezas y jueces que nos escuchan. De ninguna manera unas malhadadas afirmaciones y acciones de una vocalía podrán hacernos claudicar en nuestro principio de defensa a la independencia judicial. Y precisamente ayer acudimos para decirle a la Corte Nacional todas las ejecutorias que de manera conjunta y coordinada con el señor presidente Saquicela hemos venido realizando en el área de infraestructura física, también en el área tecnológica, también hacia la implementación plena de las audiencias telemáticas y muchos otros temas que hay que coordinar, porque eso es lo que le interesa al país. Doctora, ya no los comentarios, las acciones. ¿Qué es lo que garantiza la independencia judicial? No le pregunto quién, porque no tendría mucho sentido que un elemento estructural dependa de la voluntad de una o de algunas personas. Tampoco puede depender la independencia judicial de la declaración pública de un funcionario. ¿Cuáles son los elementos estructurales que soportan, que garantizan que en el país realmente existe independencia judicial? Lenin, si bien usted tiene toda la razón,
en cuanto a que requerimos una estructura para que se asienten los principios constitucionales y los principios de un Estado democrático, pues esa estructura hay, porque la Constitución establece que el órgano de gobierno no puede interferir en los fallos. El artículo 168, numeral 1, establece como principio de la Administración de Justicia la independencia judicial. Y luego, pues, el aparato normativo legal, ¿no es cierto? El 123 del Código Orgánico de la Función Judicial, el 8 de la misma norma, etcétera. Pero esto pasa por la voluntad. Y lo hemos demostrado, que en esta gestión del Consejo de la Judicatura no hemos interferido en los fallos judiciales. Esto sí pasa por la voluntad de la persona. Doctora Maldonado, que si quisieran, si pudieran interferir, si podrían interferir en el sistema judicial y afectar su independencia. Insisto, esto pasa por la convicción de la autoridad. Tenemos la misma Constitución, nos rige la misma Constitución del 2008, sin embargo, una experiencia se tuvo de un Consejo de la Judicatura anterior y ahora definitivamente estamos marcando un antes y un después respecto a independencia y justicia. Y esto ya lo reconocen los juzgadores. Por eso, Lenin, insisto, rechazo absolutamente las afirmaciones o acciones de cualquier servidor que pretenda vulnerar el principio de independencia judicial, que es nuestro tercer eje de acción, que conste en nuestro plan estratégico y sobre todo que lo hemos venido aplicando día a día. En pandemia el sistema judicial también se ha visto afectado. ¿Y cuáles son esos problemas principales que terminaron afectando a la justicia en tiempos de COVID-19? Bueno, siempre dentro de nuestro segundo eje de acción, el fortalecimiento institucional, visualizamos la modernización de la justicia, precisamente a través del uso de medios telemáticos. Sin embargo, la pandemia apresuró el paso y nosotros hemos logrado proporcionar a la ciudadanía la posibilidad de las audiencias, denominadas videoaudiencias, ya sea domiciliarias, cuando las partes están en sus domicilios, y también en salas diferenciadas dentro de una unidad. Esto lo venimos haciendo, también hemos implementado el casillero virtual. Hemos entregado las firmas electrónicas para que se puedan presentar los documentos digitales a través de la ventanilla virtual. Todo esto también a nivel de Corte Nacional de Justicia y a nivel de órganos jurisdiccionales como cortes y tribunales. También nosotros estamos implementando el ESADG 2020, que es nuestro sistema precisamente para implementar esta justicia digital, que es a donde tenemos que ir, con una precisión, no solo por la pandemia, Lenin. Yo creo que ya en adelante todos debemos hacer un cambio de mentalidad hacia una justicia digital. Y cuando digo todos, y nuestra invitación es precisamente a eso, a los gremios de abogados, a los usuarios del servicio de justicia, adquirir las firmas electrónicas, usar la ventanilla virtual, porque de esta manera podremos vencer estas problemáticas que nos ha planteado la pandemia. Las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que fueron aprobadas en diciembre del año pasado establecen que se deben implementar salas, tribunales y jueces especializados en corrupción y crimen organizado. ¿Cuándo se lo va a hacer? Estamos haciendo. Precisamente ha sido nuestra gestión ante la Asamblea Nacional el poder contar con estas unidades. Necesitábamos reforma legal porque es la ley la que nos da las materias en las que deben actuar los jueces y pues nos concedieron esta nueva materia anticorrupción y crimen organizado y estamos trabajando con la cooperación internacional. Precisamente hemos hecho ya varios seminarios para poder integrar los equipos técnicos que nos permitan saber qué materias específicamente tratarán estas unidades, cómo se estructurarán, el perfil de los jueces, la especialización necesaria que vamos a dar a estos jueces y con eso, Lenin, caminar hacia la vanguardia en cuanto a lucha contra la corrupción. Estábamos realmente atrasados en cuanto a otros países de la región. Doctora, ¿los afecta de alguna manera la sentencia de la Corte Constitucional de finales de abril en lo que refiere al manejo de los casos disciplinarios dentro de la función judicial? ¿Se sienten atados de manos? Con el presidente Saquicela y su equipo técnico hemos mantenido ya 2 mesas de trabajo precisamente para analizar los efectos ya en la práctica de esta sentencia 319-CN. Definitivamente sí, Lenin, soy una mujer frontal, me caracterizo por eso y sin temor afirmo a la ciudadanía que aquello que en su momento anunciamos y advertimos se está cumpliendo. Desgraciadamente el efecto retroactivo que la Corte Constitucional dio a la sentencia nos hace que al ahora requerir recién la declaratoria jurisdiccional previa de
hechos que sucedieron en el pasado y que se aperturaron los sumarios disciplinarios por las denuncias de los ciudadanos, que es lo que más nos duele y nos preocupa. Decía yo, hay un efecto retroactivo y ya en esos casos, como no se cuenta con declaratoria jurisdiccional previa, nos ha correspondido el archivo. Eso se debe a la sentencia de la Corte Constitucional que nos impide continuar con la tramitación de las causas, y fíjese que nos ha tocado archivar temas en casos de violencia sexual, manifiestas negligencias presuntas que ahora, porque no contamos con la declaratoria jurisdiccional previa, han tenido que archivarse. Demora de 1.700 días en reducir una sentencia de oral a escrito, hemos tenido que archivar. Esa es la realidad que está viviendo el Consejo de la Judicatura, y desde ya, ciudadanas y ciudadanos, pues nos duele mucho tener que aplicar la sentencia con estos efectos. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Buenos días. Para más información, visita nuestra página web y síguenos en las redes sociales.